¿Quién será? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sabes? Aquí. Pues muchas gracias. Bueno, ya está aquí el unboxing de los documentos. Por fin ha llegado. Así que venga, vamos a abrirlo y a ver qué se cuece. Por aquí, por el otro lado, da igual. Ambos son lo mismo. Cordelito. Y que se haga la magia. Vamos a ver qué es lo que nos mandan desde la escuela de japonés. Bueno, aquí viene una lista con todo. A ver si lo podéis ver. Vamos a quitarle la funda para que se pueda ver en condiciones. Esto parece ser una especie de lista con todo lo que necesitábamos y todo marcado, con lo cual ya está todo. Así que vamos a ver. Aquí la tarjeta. Por japonés por aquí y por aquí en inglés. Mira qué bien, qué original. Uy. Tengo los dedos de mantequilla. Bueno, a ver. Vale, todo listo. Oh, aquí está mi original, mi certificado de elegibilidad. Muy bien. Vamos a ir poniéndolo en orden. Esto lo hacemos en corte. Y aquí. Un aviso. Atención, el certificado de elegibilidad no es la visa. Tengo que ir a la embajada. Muy bien. Dicho de admisión, perfecto. Domo arigato gozaimashita. Imababa-san. Hideo Imababa, el director de la escuela. Avisos, bla 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 bla. Todo esto lo tendré que leer con más calma. Esto es muy gracioso. Dentro del aviso dice: estudiar japonés. No escribas trabajar en Japón, nunca. Ah, vale, aquí está los... Ah, esto es lo que tengo que mandar a la embajada. Perfecto. Sí, evidentemente. Ya nos habían dicho que nunca pongamos que nos queremos quedar en Japón a trabajar. Esto es irónico porque, aunque luego tú encuentres trabajo, te quedes en Japón y demás, a inmigración le interesa que tú vayas a otra cosa y que luego vuelvas a tu país, des a conocer todo lo que has hecho para volver otra vez a Japón, para que vuelvas a pagar a la escuela o para que otra gente vaya y pase la misma experiencia. Pero nunca hay que decir que te vas a quedar ahí a trabajar, ni a quedarte con unas japonesas, ni nada. Ellos siempre quieren que vuelvas, no quieren inmigrantes. Mira, está todo muy bien, la verdad, muy bien organizado, porque me ha ido dejando notitas con lo que se necesita en cada cosa. La verdad es que muy buen trabajo, Misako-san, lo has hecho muy bien. Y Shigoto-ne. Oh, ¿qué es esto? Oh, mis horarios, con los días escolares y todo esto, las vacaciones. Qué bonito. Esto sí os lo puedo enseñar entero. Espero que no transparente. Vamos a poner otra hoja aquí. A ver. Así. Como podéis ver, aquí están planificadas también mis salidas, actividades, días festivos, bla 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 bla. Un poquito de todo. Calendario bastante peculiar. Bien, ¿qué más? La factura, ¿cómo no? Bueno, para que veáis que nos mentía en el vídeo de eso,
Aquí viene toda la factura con todo detallado. Y aquí tenemos el precio, 365.000 yenes, que, tal y como os había comentado, era el precio final que salía. Y algo que me parece genial y fantástico, o al menos por ahora no lo he visto, no me han cobrado el envío de esto. Yo se lo pagaría, vaya, encantado. De hecho lo conté como un gasto. Aquí, las tasas de lo de la casa. ¿Qué es? Ah, bueno, claro. Suba 49.000 yenes por el tema del alquiler del futón. Entonces, bueno, simplemente se paga una vez y ya está. Y si entrara antes del día 1 de abril, serían 1.000 yenes por día. Bueno, no pasa nada. Esto también me lo podían haber avisado antes porque yo pedí hasta el día 27 casa en el otro sitio, pero bueno, 8 euros día tampoco me supone un gran gasto, vale. Son 3 días nada más, 20 euros. Lo mismo que me sale más o menos la otra casa un día, que eran 22. Bueno, esto es... Esto va a tener bastante telita. Este documento es las líneas de metro de Osaka, ¿vale? Se supone que yo voy a estar por... ¿Dónde está Sumiyoshi? No lo veo. ¿Dónde está Sumiyoshi? A ver, deja de buscarlo así, primero. Sumiyoshi, Nagai, Sumiyoshi Koen, aquí, vale, Sumiyoshi Koen. Y Nagai Eki, vale, aquí. Y bueno, aquí sería la estación cercana. Y la escuela creo que debería estar por ahí. Lo que me sale extraño es que no la hayan remarcado ni le hayan puesto una marquita ni nada. De la escuela está aquí o algo. Pero bueno, si la estación de Nagai está aquí, la escuela está por aquí al lado, vaya. Tampoco tiene mucha pérdida. Oh, y aquí todo en japonés. Este mapa me va a venir muy bien. Creo que lo escanearé y me lo meteré en el móvil. ¿Y esto qué es? Oh, you can make history. Application guide. Pues esto viene a ser como una especie de catálogo sobre la escuela. Precios razonables, clases pequeñas, total apoyo, adaptación para gente que no tenga ni idea de kanji, ambiente familiar, bla 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 bla. Muy bien, muy bonito. Aquí el staff, muy bien. Uy, aquí no está la señorita Misako. Misako-san, aquí no está. Bueno, este sería el director, muy majo, el señor. Lo poco que hablé con él. La verdad fue mi primera... No sé si se verá. Fue mi primera vez que hablé por Line. Luego aprendí que necesitaba los cascos, los auriculares, porque si no, no se escuchaba una mierda. Me costó un poco entenderle, la verdad. Pero eso sí, luego me empezó a hablar más despacio y ya más o menos le fui pillando. A Yui-san, que fue la primera que me ayudó con todo. Y a ella sí la entendía mejor. Un saludo, Yui-san. Y luego pues por aquí pues, el vicedirector, profesores... Bueno, son todo profesoras. Punto 1. Eso no sé si es bueno, porque siempre he tenido profesoras. Y me gustaría tener un profesor. Miento, Hisao, Gumen. Siempre he tenido profesoras menos Hisao. Que ya me olvidaba del pobrecillo. Gumen, Hisao-san. Las clases, la sala de profesores... Hostia, arriba en el tejado se montan fiestas también. Mola. La entrada, que esta fotografía parece un equipo de League of Legends. Porque lo tenemos aquí en el catálogo de la escuela, que si no perfectamente podemos decir que son los Taipei Assassins o quien sea. Los horarios de la escuela, sí, muy bien. 4 clases por día, 20 clases a la semana. O sea, de lunes a viernes, evidentemente. Con lo cual los fines los teníamos libres para estudiar, repasar, irnos de excursión o bien coger y
Y con lo cual los fines de semana los tenemos libres para trabajar, estudiar, irnos de excursión o lo que nos dé la gana, vaya. Luego por aquí los distintos cursos, iniciación, preintermedio, que empiezan con el N3 y N4, así que supongo que este será el mío. Repasaré el N4, haré N4, N3 supongo, y terminaré con el N3, que era mi propósito. Sí, supongo que sí. A no ser que técnicamente en 3 meses me vayan a dar todo este curso, con lo cual haría el N3 y el N4, o sea, el N4 y el N3, perdón, en 3 meses, lo cual me parece demasiado, pero bueno. Me parece a mí que voy a acabar como cuando empecé japonés, teniendo que empapar muchísimo en muy poco tiempo, sobre todo vocabulario. Bueno, aquí está lo de las tasas, lo que yo os había enseñado, los documentos necesarios, el banco donde hay que hacer el pago, los dormitorios, las casas. La verdad que en estas fotos se ve mucho mejor que en internet, con lo cual, como sean muy diferentes, les voy a echar la bronca. Oye, deberíais de cambiar un poco esto. ¡Uy, mira, un español! Kobo. Estoy muy contento de encontrar una escuela como Sega. Antes de venir a Japón creía que todo iba a ser muy difícil, sin embargo, el personal de la escuela y los profesores me han ayudado un montón, así que realmente lo aprecio mucho. Está localizado en un área tranquilo, con un parque precioso y el ambiente es maravilloso. Estoy muy feliz de haber elegido esta escuela. Supporters Club. Supporters Club supports students to take them to tourist spots and helps understanding Japanese culture, such as tea ceremony, yukata, so on. Pues mira, tienen un club de apoyo de japos que te ayudan a entender las cosas, en plan ceremonia del té, cómo ponerte un yukata, cosas de puntos turísticos de la ciudad. Pues está interesante. También dan clases de kanji por la tarde. Muy interesante, mira, esto a mí me vendrá bien. A lo mejor si trabajo los findes, más horas o me pagan más el fin de semana, puedo cogerme alguna clase por la tarde también para mejorar kanji. Tendría que mirar también los horarios a los que dan kanji por la tarde. A ver, 30 segundos a una estación de JR, de Nagai, como bien os había dicho, está ahí al lado. 3 minutos desde el metro de Nagai, desde la estación de metro de Nagai, a pie. 8 minutos desde la estación de Tennoji, en tren. Y 50 minutos desde el aeropuerto. Bueno, Tennoji es más o menos más o menos cerca de donde me voy a quedar. Pero bueno, ponte que a lo mejor tardes 3 minutos, 15 minutos, me da igual. Yo voy a calcular más o menos unos 20 minutos de margen en todo lo que os había comentado en los vídeos anteriores sobre el tema de los horarios y todo esto para ir a trabajar. Pero mira, parece ser que dispondré de más tiempo y todo. Y nada, pues eso es todo el contenido que tenemos aquí en el sobre. Por fin ha llegado todo. Ahora me pondré a prepararlo. Tengo que terminar de editar también el vídeo de los precios, precisamente. Lo grabé el otro día y no lo edité. Y nada, espero que os haya gustado. Y ya veis, no es tan difícil, no es tan caro y no es tan imposible. Así que os animo a todos de verdad a que si necesitáis ayuda, no monetaria, pero sí ayuda para buscar una escuela o queréis mirar algo al respecto de esto, aparte de seguirme, porque luego yo voy a hacer vídeos sobre mi vida allí,
tengáis a disposición, pues que me podéis preguntar cualquier cosina, sin problema. Y nada, espero que os guste, que os vaya bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chane!